Bienvenidos a el blog. Yo soy Héctor. Yo soy Isra. Detrás de cámara tenemos a Manuel. Hey. En la puerta tenemos a Lugo. ¿Qué onda? Y también tenemos de invitado especial al hermano Israel. Saludos. ¿Qué tal? Como recordarán de la semana pasada, tenemos de invitado especial a Israel. Estuvimos, a ver, Israel, danos un resumen. Pues estuvimos hablando de, sobre todo, la postura bíblica y el planteamiento de la atracción al mismo sexo. Okay. En la sociedad, el cristianismo progresivo, la postura bíblica, que es lo que dice la palabra de Dios así tal cual al respecto. Y pues hoy vamos a ver un poquito de cómo vamos a abordarlo ya. Casos prácticos, ¿no? La teoría jala, pero como dicen, del dicho al hecho, hay un buen trecho. Hay mucho trecho. Entonces, si lo escuchaste y te quedaste como que, oye, pues sí, todo muy bonito, pero pues ¿qué hago? Este es el episodio para ti. Exacto. Vamos a iniciar de lleno. Entonces, empezamos a hablar el episodio pasado de que Levítico y de que Jesús y cosas así. Ahora vamos a ver en la práctica cómo era Jesús. ¿Qué nos puedes decir de Jesús? Primeramente, y yo creo que tenemos que abordar a Jesús porque, aunque ya vimos el episodio anterior que Jesús no lo menciona, tenemos que abordar a Jesús porque si somos personas que no padecemos atracción al mismo sexo, hay que aplicar el método de Cristo. Correcto. El método de Cristo aplica y es universal para todo tipo de personas. Tengan atracción al mismo sexo, avaricia, lujuria, lascivia, ya lo vimos la semana pasada. O sea, cualquier pecado de la lista de pecados de la Biblia, cualquiera, el método de Cristo aplica para todos, inclusive para los que ya somos salvos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo funciona el método de Cristo si nunca le tocó un caso puntual? Correcto. Tenemos que hacer una comparación con otro caso similar. Entonces, quiero también que no se confundan un poquito. No estoy diciendo que los gays, las lesbianas sean así o las personas con atracción al mismo sexo sean como voy a describir el caso que vamos a tratar. Simplemente es un ejemplo para ver cómo, lamentablemente, la iglesia ha llegado a ver a las personas con atracción al mismo sexo o inclusive con un estilo de vida homosexual activo. Ya. Entonces, vamos a Lucas 19. Lucas 19 encontramos, ahí está el subtítulo, en letras chiquitas, bonitas y negritas, Jesús y Zaqueo. Correcto. ¿Quién era Zaqueo? Pues Zaqueo era un hombre pequeñito. Zaqueo era un hombre pequeñito, sí. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre extremadamente rico, dinero mal habido. La gente de su tiempo lo condenaba como traidor porque era judío trabajando para Roma, quitándole dinero a los judíos. A los judíos. O sea, era una cosa loquísima. O sea, yo creo que dentro de la sociedad era la gente más despreciada. Sí. Más despreciada porque tu pueblo, si ya de por sí estás viendo que Roma te tiene ahí con la soga al cuello, todavía te pones del lado de los romanos. Así es. Para quitarle, y no solamente para quitarle, para robarle dinero a tu pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Conocemos la historia, ya dijiste, estaba chaparrito. Entonces, viene Jesús y Jesús siempre lo seguía una multitud. Y Zaqueo quiere ver quién es Jesús. Entonces, Zaqueo se sube a un árbol y en el versículo 5 sucede algo muy interesante. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Por qué Jesús necesitaba ir a casa de Zaqueo? Pues mira, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es interesante entender, hablando del método de Jesús, que Jesús como que no le sacó, pues. Exacto. O sea, estás acostumbrado a ver una multitud, ver a un señor en el árbol, pues ya de seguro Jesús ya estaba acostumbrado, pero lo ve y dice que pues este es diferente. Entonces lo llama y pues vamos a leer el versículo 8 de una vez. Pasa y dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, tiene una pequeña plática y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces, contexto, please. O sea, Zaqueo es un cobrador de impuestos, ladrón, que todos odian y de seguro ama el dinero. Y en 3 versículos ya le va a regresar todo a todo el mundo. Por 4. ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento, no? Y es que la reacción de Jesús al ver a Zaqueo, como tú dijiste, es así como que Jesús sabía. O sea, cuando una persona, es decir,
cuando una persona padece algo y lo conoces, y pues Jesús era el Hijo de Dios, era 100% humano, pero también era 100% divino, y Jesús lo sabía. Y como que cuando también tú tienes una cierta debilidad o una cierta tentación o algo así, y ves a alguien así, dices, esta persona, ya sea por ciertas actitudes que tú tomas y que ves a la persona que las toma y dice, esta persona tiene debilidad con esto, tiene ansiedad, tiene depresión, tiene problemas con el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, pero en ese momento Jesús sabía que había algo. Jesús pudo reaccionar de muchas formas, o sea, Jesús también era judío, finalmente. Entonces Jesús le pudo haber restregado en la cara todas las maldades que había hecho, todos los actos de traición, y no solamente la traición hacia la patria, sino también todo el robo que había hecho hacia los judíos. Sí, y es bien interesante, pues no lo hizo, no tenemos registro de que lo hiciera, entendemos que por cómo era Jesús no lo hizo, y eso como que impactó en la vida, en la mente de Zaqueo, y como que le hizo entender que Jesús no buscaba un hotel 5 estrellas o una comida calentita, sino que lo buscaba a él. Exacto. Que buscaba su amistad. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Zaqueo estaba buscando a alguien que lo aceptara. No estaba buscando a alguien que lo criticara, que lo juzgara, ni siquiera a alguien que afirmara su comportamiento. O sea, estaba buscando a alguien que lo aceptara. No sabemos tampoco con qué clase de gente se relacionaba Zaqueo, si tenía o no amigos, pero lo que quería, y el método de Cristo es ese, buscar amigos, buscar hacer amigos. Ahora, no estamos diciendo, regresando al hilo de lo que estamos hablando, no estamos diciendo, y como lo aclaré desde el principio, que las personas que padecen atracción al mismo sexo sean ladrones o que sean traidores a la patria, ni mucho menos. Hay personas que son, inclusive, y pasa, personas que llevan un estilo de vida homosexual activo, que inclusive son ejemplo para personas que no lo hacen. En conducta intachables. Y digámoslo así, eso es la única manchita de su Cardex. O sea, es la única materia reprobada del Cardex. Pero de ahí en fuera son personas excepcionales. Entonces, pero lamentablemente la iglesia ha tomado este punto de vista. O sea, como lo mencionamos en el tema anterior, lo que dijiste, de junta directiva, se menciona que, es que es un poquito chismoso. O es que hay que cuidar porque es medio peleonero. O sea, se toma las cosas a pecho, ¿no? Pero si mencionan, es que tiene cierta... tendencia medio. Ajá, es así como que descartado completamente. O sea, y sobreexaltamos, hiperbolizamos la atracción del mismo sexo o inclusive el estilo de vida homosexual. Y ya valió. Cuando lo vimos en 1 Corintios 6, o sea, también ahí menciona a los chismosos. Al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿no? Sí. Entonces, menciona muchas clases, y lo que pasa es que cuando nosotros queremos acercarnos, ahorita estamos dirigiéndonos propiamente a quienes no padecen atracción al mismo sexo. Si nosotros queremos acercarnos con alguien que lo padece, no podemos llegar diciéndole cosas que todo el mundo sabe. ¿Sí? O sea, una persona con atracción al mismo sexo, y más cuando es una persona con atracción indeseada al mismo sexo, que son cosas distintas también. Sí. O sea, ya sabe, ya conoce. Y si creció en la iglesia, más. O sea, ya conoce sobre lo que dice la Biblia al respecto. Inclusive el Espíritu Santo se lo ha hecho sentir. Ha pasado por culpa. Muy seguramente, si alguien más lo sabe, ha pasado por vergüenza. Sí. Se siente y no sabe cómo escapar al respecto. Finalmente sabemos que cuando todos estamos en pecado, estamos siendo esclavos del pecado. Sí. Que podemos ser, o sea, solo tenemos dos cosas que escoger. O si eres esclavos del pecado o siervos de la justicia. Que son las dos opciones que da Pablo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿O qué es lo que necesita una persona que tiene atracción al mismo sexo? Aceptación. ¿Qué es lo que Jesús mostró? Sí. Aceptación. Pero algo que nos tiene que quedar claro. Aceptación no significa afirmación. Correcto. Podemos nosotros tener amigos con los que no compartamos ciertas ideas. O sea, tengo amigos que, no sé, piensan, amigos cristianos no adventistas que consideran o tienen la doctrina del rapto. Yeah. Y que nosotros no consideramos que el rapto sea una postura bíblica por ciertos versículos. No voy a adentrarme en esto. Pero no por eso esas personas van a dejar de ser mis amigos. O sea, no, tú crees en el rapto. Aléjate de mí, Satanás. No, o sea, no. No significa eso. Entonces,
el método de Cristo, y no solamente para esto, o sea, lo vemos con la mujer adúltera, la mujer sorprendida en el caso de adulterio, como lo comentaste del tema anterior. Lo vemos también, por ejemplo, con el centurión romano al que Jesús le pide que le sane a su siervo, o sea, ¿qué era Roma para Judea? O sea, era lo peor. O sea, de hecho era tan mala la idea que, bueno, lo voy a decir así, una de las razones por las que Jesús fue rechazado fue porque era un carpintero y no un jefe militar que iba a librar de Roma. Entonces Roma ya los tenía hasta la coronilla a todos. Sí. Entonces el hecho de que un centurión romano viniera con un judío, pues era de que, dude, o sea, vaya, o sea, yo ni siquiera te tengo que hablar. De hecho, había una regla, una ley que tenías que, si una persona romana, un centurión romano, te pedía cargar algo pesado a un judío, tú tenías que llevarlo por una milla, por ley. Entonces, en ese contexto, y aquí es donde empieza a jugar el atrevido Jesús, el alocado Jesús, que dice, si te piden llevar una carga por una milla, ve con él. exactamente. Entonces, Jesús tenía, aunque era romano, aunque era publicano, aunque era adúltero, aunque era todo pecado, Jesús los veía a todos como en necesidad de amor, compasión y aceptación. Exactamente. Entonces, Jesús le pudo haber también echado en cara tanto a la mujer adúltera, él era el único que tenía la potestad para condenarla, él era el único que tenía la potestad para lanzar la primera piedra. Al centurión le pudo haber dicho, no, tú, traidor, opresor de mi pueblo, no sé qué, o sea, todas las injusticias que haces, esclavizas gente inocente, has matado gente, o sea, no lo hizo. De hecho, hasta llega a decirle, no he encontrado en todo Jerusalén, no he encontrado tanta fe. O sea, y tú te quedas así como que, guay. Digo, una persona que lo ve desde el punto de vista de la patria, muy nacionalista, ¿no? Así como que, pero ¿por qué Jesús no le echó en cara todo, no? Sí. Otro publicano, Mateo, que llega a ser uno de sus discípulos y que escribe uno de los evangelios. O sea, también Jesús no le dijo, no le echó en cara todos sus pecados. De hecho, está bien increíble, como que los publicanos tenían eso, o sea, conocían a Jesús y se arrepentían. Porque con Saqueo así 4 versículos y ya le está regresando a todos los pobres, Mateo, sígueme. Y lo siguió. Se levantó y lo siguió. Buenas tardes. Eso es lo que dice la palabra, se levantó y lo siguió. ¿Contexto? O sea, es lo que dice, creo que es Juan. Nosotros le amamos a él. Porque él nos amó primero. Y muy seguramente era gente que estaban siendo esclavos de su pecado. Exacto. No creo que Saqueo haya terminado siendo quien era porque él quiso. O sea, y eso pasa con muchas personas. Lamentablemente la atracción al mismo sexo, que si bien no hemos tratado causas específicas, sí vimos que es una combinación de ambas. Nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra crianza o nuestro entorno. Pero pues hay muchas personas que lo construyen a base de pornografía, de abuso sexual, de violaciones, de cosas que ellos no pudieron evitar en su niñez, traumas y todas estas cosas que después los llevan a esto, ¿no? Y a actuar en favor de esto. O sea, hay personas adictas al sexo, tanto heterosexuales como homosexuales. Y es por una sobreestimulación temprana o todas estas cosas. Personas que no decidieron eso, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que son esclavas del pecado, no es como que dijeran, sí, yo quiero ser así. Hoy voy a ser esclavo del pecado. Exacto. Hoy decido ser prostituta. O sea, no. Es una serie de factores, una serie de combinaciones que suceden en la vida y que nos van llevando a eso y pues terminamos ahí. O sea, cada uno tenemos nuestra historia, nuestro testimonio, ¿no? Y nos llevan ahí, nos sumergen y nos manchamos, pero al final de cuentas el deseo es salir. O sea, quiero salir, no quiero estar aquí. Exacto. Fíjate, ahorita que mencionas eso me acordé de un testimonio que escuché en una predicación. Era de un chico, fue al mundial bueno, no fue al mundial. Se enteró que está metido en todo esto del tráfico sexual. O sea, no como participante, sino como activista. Claro. Entonces se entera que en los mundiales se mueve mucho eso del tráfico sexual y más en Brasil. Entonces decide ir a Brasil para pues ayudar. Es adventista, pastor adventista y decide ir para ayudar. Entonces
todo el plan se le cae abajo, todo el soporte financiero que tenía se le cae abajo, y pues le dice, Señor, pues ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué voy a hacer? Y dice, como que le vino a la mente que ora. Dice, pues ¿cómo voy a orar? Él dice, yo soy una persona muy activa, tengo que hacer algo. Y orar, pues ¿qué? O sea, sí se ora, pero pues estás parado, no haces nada. Entonces dice que empezó a orar, y empezó a tener contactos. Y por lo que lo menciono es que de noche, con un hermano de la iglesia, fueron a, como que, ¿cómo decirlo? Como que a un lugar donde había prostitutas. Entonces, de que pues empezaron a repartir folletos a las prostitutas. Y de que les dice, se topan con una que se llama Osana. Y le dicen de que, oye, ve el folleto. Dice que son de la iglesia adventista. Y le dice, sí, yo he estado estudiando, quiero salir de aquí, quiero solucionar mi problema, pero no tengo cómo mantenerme. Exacto. Entonces, de que les, ellos nos están buscando y nosotros no los estamos buscando a ellos. Exacto. Entonces, gracias a Dios, pone en contacto con la iglesia, le dan como que trabajo de ama de casa, de limpieza, etcétera, y puede salir, y para la gloria de Dios ya dejó todo eso. Entonces es eso, no, nosotros no debemos generalizar de que, tienes esas atracciones, eres homosexual, o estás viendo un estilo de vida homosexual, eres del diablo y es porque quieres, y, o sea, no, debemos entender que cada persona es un mundo, que cada persona trae un bagaje que nosotros no. Entonces debemos aplicar el método de Cristo de aceptación, de amor, de comprensión, y reafirmar el punto que haces. La, a- a- la, Aceptación. la aceptación no significa afirmación. Exactamente. Si bien no nos vamos a meter mucho tampoco en las causas, ya mencionamos algunas, la esencia, digámoslo así, de cuando es por crianza, ¿no? No por naturaleza. Cuando es por crianza, la esencia de por qué sucede la atracción al mismo sexo es por una carencia afectiva. Hay una carencia afectiva también, como que el ataque a la sexualidad también es una carencia afectiva. Y eso empieza a consumir, empieza a ser un hoyo, empieza a ser una fortaleza, vienen pensamientos, Sí. Satanás empieza a meter y pues termina por consumir a la persona si no recibe un apoyo correcto. O sea que finalmente todos somos pecadores en búsqueda de salvación. O sea, como dijiste, me gustó mucho el tema pasado, ¿no? Los pecadores pecan. Entonces pecamos. O sea, hay que tirarnos la piedra también a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, para avanzar, ya hablamos de Jesús, de su método, de cómo tratar a las personas en cualquier situación, con cualquier pecado. Ahora pasemos con los cristianos, ¿no? Nosotros. Uh-huh. Sí, o sea, ¿cómo debemos de reaccionar nosotros ahora? Ya tenemos el ejemplo de Jesús con Zaqueo. Zaqueo obedeció porque Jesús lo amó primero. Uh-huh. Y hay una frase que me gustaba mucho de un libro que estuve leyendo respecto para preparar esto, que se llama Living in a Grey World. Si bien no estoy de acuerdo con todo lo de ese libro, sí tiene un punto de vista bastante profundo sobre todo esto que estamos viendo. Y él decía, el pastor que lo escribe, el pastor Preston Sprinkle, dice, He loved people into obedience. O sea, él amaba a las personas hacia la obediencia, pero todavía hacia no me convence para definir into obedience. O sea, que los arropaba, los llevaba. exacto. Era un amor con propósito. Era un amor con propósito. Y muchas veces, y lo que ha sucedido con la iglesia, es que estamos muy preocupados por nuestra reputación. Sí. Que si bien es importante, o sea, la iglesia tiene que mantener sus estándares, tiene que mantener su doctrina, tiene que mantener sus principios, y a lo bueno llama bueno y a lo malo llama malo. Correcto. O sea, no hay que rebajarnos. Pero también podemos decir, a ver, a Jesús le preocupó lo que la gente fuera a pensar de él yendo a comer a casa de Zaqueo, y él se invitó. O sea, no es que, o sea, fue así de que, no solo, porque lo podemos acusar de las dos cosas, ¿no? No solamente fue a comer con él se invitó. Ya. Y de hecho, inclusive, vamos a Mateo 11:19, rapidito. O sea, ¿cuál era la reputación que tenían de Jesús? Y que él mismo sabe que tenían de él. Creo que desde el 18 podemos leer, Mateo 11:18. Dice, porque vino Juan, que ni bebía ni comía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Esa era la reputación de Jesús. O sea, un comedor y bebedor. Entonces, nos debería preocupar a nosotros la reputación. Ahorita que mencionas eso, me acordé de Lucas 15,
Inicia literalmente de que Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores. Y luego vienen los fariseos y le dicen, estás comiendo con publicanos y pecadores, y empieza la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo. Entonces, Jesús no dice que como que, ay chicos, me tengo que ir porque ya vienen los... No, o sea, él entendía cómo lo estaban viendo, él entendía lo que representaba para sentarse a comer con un publicano y un pecador, Exacto. que era un acto muy íntimo. Si te sentabas a comer con alguien era como que compartías muchas de... Por eso, cuando Jesús quiere comer con nosotros en Apocalipsis 3:20 es un acto muy importante. Exacto. Entonces, Jesús no rechaza esa reputación, no dice, no es lo que parece, chicos, sino que dice, pues yo vengo a buscar a estos, da las parábolas de la oveja perdida, etc. Entonces, no le importaba, y él le importaba más la obra que lo que los demás pensaran de él. Exactamente, y hay una declaración muy fuerte que hace el pastor en el libro que te comento, dice, hasta que los cristianos no desarrollemos la reputación de ser muy afables con la comunidad LGBT, estaremos fallando en imitar a Cristo. O sea, ahí cada quien tómelo como quiera, lo puede aceptar o no lo puede aceptar, finalmente no es la palabra de Dios, pero yo creo que sí es algo para pensarse. O sea, sí, hay una declaración del Espíritu Profecía que dice, el argumento, algo así, estoy parafraseando, el argumento más fuerte a favor del Evangelio es un cristiano que ama. exactamente. O sea, Y el amor bíblico acepta a las personas como son uh-huh. y las ama para transformarlas en lo que Dios Correcto. quiere que sean. Entonces, es bien importante tomar esto en cuenta al momento en el que tratemos con casos puntuales. Pero ahora, vámonos a algo más específico. Creo que soy gay. Okay. O sea, ¿qué pasa si tú que nos estás viendo tienes o has sentido esto? No te sientes atacado. No, para nada. No estamos en contra tuya. Nosotros también tenemos nuestros pecados, nuestras luchas, nuestras tentaciones. Y lo tuyo no es superior a lo de nosotros, Correcto. ni viceversa. Entonces, primeramente, no eres una abominación. Si en la iglesia te han dicho esto, o sea, lo vimos en el tema pasado, la abominación es el acto. Sí. No eres tú una abominación. Y si lo vives, y si ahorita estás en una relación, inclusive, sí, está mal lo que estás haciendo, pero tú como persona no eres una abominación, tú eres amado, amada ante los ojos de Dios. El Señor te ama y quiere tener una relación contigo, Amén. Quiere adoptarte como su hijo y recibirte y amarte, abrazarte y transformarte a quien Él quiere que seas. Entonces, no eres una abominación. Quiere el Señor amarte y luego, la atracción al mismo sexo como tal no es pecado. Correcto, eso es bien importante. Sí. Bien importante. Tanto para los que la padecen como para los que no la padecen, la atracción al mismo sexo no es pecado. Es Santiago lo que estás buscando, ¿no? Sí. Perfecto, ya lo sabía. Santiago 1, 14 y 15. No sé si lo tengas por ahí. Sí, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que se ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Exactamente. En otras traducciones, en la mía, Reina Valera 60 dice concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de pecar. El deseo de pecar no significa que estás pecando. Sí. O sea, sabemos que Jesús lo dice Hebreos 4:15. Jesús fue tentado en todo, sin pecado. Pero sin pecado. Entonces, y Martín Lutero dice, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en ella. Entonces, si sientes o te sientes atraído a alguien del mismo sexo, no estás pecando a menos que tú no actúes en favor de esto. Claro, hay muchas formas de actuar en favor de esto, no solamente en la cuestión física, sabemos que también en los pensamientos, pero no te sientas como la peor persona del mundo o no te culpes por tener esto, porque es algo de lo que todos tenemos, ¿no? Sí. Es algo de lo que todos tenemos, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y quiero hacer un punto, creo que no lo vamos a, si lo vamos a tocar, pues ya lo toqué. Como toda tentación, va a estar presente hasta que nuestra naturaleza sea transformada. Lo menciona en Pablo en 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se convertirá en inmortal, esto corruptible en incorruptible. Hasta que llegue ese momento, vamos a ser tentados. Exacto. Sí puedes tener victoria sobre el pecado, sí Dios puede quitarte tentaciones, sí Dios puede darte victoria, sí, pero hay veces que pasa y hay veces que no pasa. Hay veces que, por ejemplo, yo antes era muy, no maldiciento, sino mal hablado en la facultad. Entonces decido
ponerme las pilas con Cristo, entregarme a Él, me hizo así, haz de cuenta. Mm. Ya nunca, nada, ni en la mente. Pero hay personas que no, que Claro. conozco personas, son amigos míos, de que sabe que está mal, se bautiza y se le sale a veces. Y es de que, jaja, le hacemos chistes de que, pero es así, ¿no? Sí. Pero es sin broma. Entonces, puede que para gloria de Dios y por gracia de Él, tú si te pones en tus manos, dejes de tener esta tentación, pero puede que no, puede que te dure toda la vida. Hay tantos Entonces, casos, ajá, hay tantos casos. Lamentablemente, una persona que padece atracción al mismo sexo sufre mucho. sí, Es algo que no desea y pues que afecta, así como todos los pecados, afecta todas las relaciones de la vida, sí. pero es algo particular. En esto sí podemos enfatizar que es algo particular porque influye en, si digámoslo así, el ideal de todos es buscar a alguien con quien compartir tu vida, ¿no? Entonces, y también es uno de los ideales de Dios para los seres humanos. Entonces, Hombre, perdón, me acordé sí, de un misionero. Lo escribió un pastor que dice, yo tengo atracciones al mismo sexo. Soy casado, tengo hijos y tengo atracciones al mismo sexo. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, estoy en el ministerio, mis jefes lo saben, nunca he actuado, para gloria de Dios lo digo, pero sigo teniendo eso. exacto. Entonces, no, no te pongas la piedra del pípila, o sea, las Claro, cargas son para Cristo. claro. Entonces, nosotros, ese es nuestro, nuestra parte del trato. Llevarlo a Cristo. Exactamente. Y ahorita lo que hablabas, de que el Señor lo puede quitar, sí, definitivamente. Y a lo mejor no se quita por completo, ¿no? Pero en la medida en que nosotros desarrollamos una relación con Dios, con Jesús, nosotros nos vamos pareciendo a las personas con las que nos relacionamos. Sí. Y Primera de Pedro 1:16 cita a Pedro cuando dice, ciertamente está escrito, sed santos como yo soy santos, dice Jehová vuestro Dios. Entonces, claro, no podemos, la santidad es un concepto utópico en nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí en la medida en que nosotros desarrollemos una relación con Dios, una relación con Jesús, a lo mejor no se quitan nuestros pecados, pero sí se van a minimizar muchísimo las tentaciones. Como lo veíamos la semana pasada, la sexualidad es un concepto que engloba todo, desde nuestros hábitos hasta en nuestro cuerpo. Y somos templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, no va a haber lugar para las tinieblas. No va a haber lugar para nuestro pecado, sea cual sea. Fíjate, ahorita me acordaste de un texto. Esto es nada más para reforzar el punto que si estás teniendo estas atracciones, no te desanimes, o sea, ya hay solución. Pablo en Romanos 4:17 está hablando de la fe, pero hay una frase que me encanta, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si lo fueran. Exacto. Entonces, dice Pedro, sed santos, porque Dios es santo. Bueno, también lo dice Jesús, ¿no? Entonces, tú dices que yo no, yo tengo estas tentaciones. Pero si Dios te dice, tú eres perdonado, tú eres santo, tú eres mi hijo, nosotros por fe lo creemos. Aquí estamos, pero no somos del mundo. Exactamente. Y la oración de Jesús en Juan 17 es, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, que los apartes del mal. Y no estás solo, o sea, en encuestas, podemos encontrar muchas encuestas, al menos en Estados Unidos, un 5% de la población padece atracción al mismo sexo en algún nivel. No conozco estadísticas mexicanas, pero es algo bastante común. Que no se hable de eso es una cosa muy diferente. Que no se hable no significa que no sea algo común. Algo que sí es importante y que tienes que hacer, y te invito muchísimo a que lo hagas, es que lo compartas con alguien. No permitas, decía otro pastor que escuchaba, no recuerdo su nombre, no permitas que el pecado o tu tentación se quede entre tú y el diablo, para que el diablo pueda venir a acusarte de que lo que tú sientes no viene de Dios. Sí, o sea, es tu naturaleza pecaminosa. Tampoco el diablo te lo puso. O sea, así naciste porque traes el chip del pecado, el virus del pecado que viene afectándote desde el inicio, ¿no? Sí.
Entonces, pero no dejes que el diablo te venga y te martirice y te dice, tú eres así, Sí. tú esto, no sé qué. Hay gente que escucha voces inclusive, o sea, de cosas que le vienen y le dice que no, es que a ti te gustan los hombres, a ti te gustan las mujeres. Tú deberías decir, o no deberías de relacionarte con nadie porque puede pasar esto, Sí. no sé qué. Háblalo con alguien. Todos necesitamos a alguien con quien hablar, con quien confesar nuestros pecados. Para eso estamos los unos con los otros. Gálatas 6:2 Sí. dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dales gracia, o sea, si lo vas a compartir con tus padres o con tus amigos y de repente reaccionan así como que... Como que el tabú todavía... Cargando. Cargando, pueden haber muchas reacciones. Indiferencia, la reacción de cargando o la reacción de ¿cómo pudiste hacernos esto? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te hemos dado todo? Y Sí. así nos traicionas en la O calle. sea, el punto que hicimos de que todos traemos maletas cargando aplica también para los demás. Entonces, compasión de aquí para allá y de allá para acá. Aceptación de aquí para allá y de allá para acá. Exactamente, exactamente. Y sí, Perdón, otro date. punto. Si lo vas a compartir, pues, compártelo con alguien que sepa. O sea, Sí, si vas a buscar ayuda, sí. con alguien que sepa. Si vas a compartir para desahogarlo, alguien de confianza. Sí, justo eso iba a tocar. O sea, hay personas específicamente que yo no conozco personalmente, pero que para hacer todo esto, y me informé al respecto. Por ejemplo, hay un youtuber que se llama Carlos Catarí, youtuber venezolano, ya lleva 4 años de ministerio. Es una persona que tiene un ministerio tremendo y también tiene un testimonio tremendo. Es su primer video de YouTube. O sea, y es un hombre que ya está casado, gracias a Dios, con una mujer. Pero desde los 16 a los 34 años. Ya. Llevando un estilo de vida, y él lo dice abiertamente en su testimonio, yo llegué a tener relaciones sexuales hasta con 600 hombres. O sea, y no estoy diciendo que tú que apenas a lo mejor estás sintiendo la atracción al mismo sexo, tú tengas eso o que estés en ese nivel o lo que sea. No. Pero él comparte y él deja abierto su página de Instagram, su página de Facebook para hablarle, o sea, para escribirle y todo. El pastor que escribe este libro, Preston Sprinkle, también lo pueden buscar en Facebook o en Instagram. Hay otro youtuber, se llama Incandescente, también es un testimonio así. Lamentablemente no conozco chicas, casos puntuales de chicas. Hay un ministerio adventista que se llama Coming Out Ministries, que son 4 personas, una chica y 3 varones, que pues ellos cuentan de que yo nací en la iglesia, yo toda mi vida fui homosexual, y son testimonios fuertes. Me acuerdo mucho de uno que dice, yo me miraba al espejo y me golpeaba y le decía a Dios, ¿por qué me hiciste así? Se salen de la iglesia, viven un estilo homosexual, encuentran a Cristo y regresan y hacen este ministerio para ayudar. Wow. Entonces, hay de dónde apoyarse. Exactamente. También hay otro ministerio que se está popularizando un poquito más, se llama Amistades Verdaderas. También es un hermano que él también tiene atracción al mismo sexo y no sé si llegó o no a vivir un estilo de vida homosexual, pero él ahora hace cursos de capacitación para feligreses y para líderes de iglesia para apoyar y para tratar casos concretos de esto, ¿no? Entonces, de que va a haber gente que te escuche y va a haber gente que sepa, inclusive lo puedes comentar conmigo, lo puedes comentar con mis papás que están tomando ese curso, que va a haber gente que sepa que con quien puedas hablar al respecto lo hay, solo hay que saber buscar y no te vamos a juzgar, no te vamos a criticar. Si es un hijo de Dios y si conoce y vive el evangelio de Cristo, no lo va a hacer. Correcto. Si no, pues como comentamos ahorita, dale también esa gracia, porque todos luchamos con algo, ¿no? Sí, entonces, un punto que quiero como que dejar en claro es eso de que no, si tienes eso, tu pecado no se sale de las manos de Cristo, no es como que, es que no. Si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Así es. Y algo que nos decía Israel Mayor, el hermano Israel, en Lucas 7, creo que es Lucas 7, cuando está en la casa de Simón, que le lavan los pies, que se hace una escena, pues. Jesús le dice, mira, cuenta la parábola de 2 siervos que se les perdona cierta cantidad, y dice, al que se le perdona más, ama más. Ama más. Y al que se le perdona menos, pues ama menos. Entonces, si tú dices, no, es que yo no puedo, yo llevo a escondidas todo este tiempo, si tú sientes que tu pecado es súper inmenso, Dios te perdona. Entonces, se te perdonó más, debes estar más agradecido. Entonces, el punto que quiero hacer es ese, que no sientas que tu pecado o que tu situación está fuera del alcance de Dios. De la gracia de Dios. De la gracia de Dios.
y que por eso mismo deberíamos estar como que más agradecidos con Él. Exacto, no limites a Dios, no limites a Correcto. Dios. O sea, Dios puede hacer tantas cosas. Una frase que ha estado circulando recientemente en Instagram: si Dios creó el mundo en 6 días, ¿cómo es que no puede cambiar tu vida en uno? Correcto. Entonces, no limites a Dios en esto, perdónate y acéptate así como eres. O sea, es algo que no puedes cambiar. Ok, las cosas que no podemos cambiar, tal vez nunca las vamos a poder cambiar, pero me gusta ver también mis debilidades, como dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, Sí. ¿no? Y me gusta ver más nuestras debilidades como superpoderes. Eso que estás sufriendo ahorita, esa frustración, esa impotencia, no sé en qué parte del proceso estés, si es que lo vives, todo eso en el futuro vas a darte cuenta cómo el Señor te va a usar para poder llevar el evangelio a otras personas que también lo padezcan. Toda esta información que te sirva a ti como elementos, como armas de lucha espirituales para llevar amor, para llevar compasión. Y tú que sientes eso, puedes decirle honestamente a alguien: te entiendo. O sea, y yo creo que eso tiene más valor que lo siento mucho cuando vas a un funeral y ni siquiera has perdido a nadie, ¿no? La honestidad. Dios usa nuestros defectos, por decirlo así, y los usa. Tienes a Moisés con el habla, tienes al juez Ahod siendo zurdo. Entonces, Dios puede usar lo que tú consideras como malo, lo puede transformar y alcanzar a los demás, ¿no? Sí, que eso es lo increíble de Jesús. Jesús transforma. Y por último, no sé tampoco a qué punto has llegado si lo padeces, pero quita de tu mente el pensamiento del suicidio. ¿Y por qué lo digo? Porque en las encuestas de las que hablo, lamentablemente, aunque no estamos tratando el tema de la transexualidad, ese es otro boleto completamente diferente, comentaban que 41% de las personas transexuales en Estados Unidos contemplaron o intentaron suicidarse, y el 20% de las personas gay lo hicieron también. Entonces, quítate el pensamiento de suicidio de la cabeza. También hay muchos testimonios muy tristes de jóvenes que en sus iglesias, con sus familias, en sus escuelas, con sus amigos, no supieron ser abordados de una forma correcta y fueron recibidos con ataques en lugar de con amor, con el amor de Jesús. Y eso es lo peor. Vas a una iglesia pensando en que vas a encontrar amor y terminas encontrando rechazo, deshumanización, y inclusive te tratan como un animal, ¿no? O sea, y eso está horrible. No sean así, chavos. Los que no lo padecen, no sean así con los que sí lo hacen, ¿no? Me acordé de Judas, ¿no? Que traiciona a Jesús, va al templo, a la iglesia, con los líderes religiosos a buscar apoyo o algo así, diciendo, pues ya, tú lo hiciste, va, y se suicida. Y fíjate que eso está bien interesante. Recientemente alguien dijo, no sé si fue en el devocional o en la lección, que Judas realmente no quería traicionar a Jesús. Algo así dice el Espíritu de Profecía. Como que era otra la intención de... Sí, o sea, tienes a Jesús, que a lo largo de su ministerio lo quieren matar, siempre se salva, siempre se salva, siempre se salva. Siendo inteligente como Judas, dice, pues lo vendo, se salva, dinerillo gratis, ¿no? Sí. Pero pues en esta ya le tocaba. Eso, creo que iba por ahí el argumento. Y ahora, por último, para los que no padecen y ya para cerrar, o sea, ¿qué pasa si mi mejor amigo o mi mejor amiga dice, tengo atracción al mismo sexo, o soy gay, o se abre con nosotros y sale del closet? O sea, ¿qué tengo que hacer yo al respecto? Ya no como hermanos en Cristo, no como personas en la iglesia, o sea, somos amigos, somos compas, y de repente me dice, oye, me gustan los vatos. O sea, ¿qué voy a hacer con eso, no? Primero que nada, escucha y no reacciones. Lo peor que podemos hacer es reaccionar. Cualquier reacción, indiferencia, lo que sea, escucha con atención. Si aprecias a la persona, si la quieres, si se conocen desde hace mucho, o sea, el amor es enfoque. Eso es enfoque. Entonces, escuche con atención, y si no sabes del tema, que bueno, ya esto no te justifica de no saber, porque creo que tienes suficientes argumentos y suficiente información para saber. Pero si no sabes, aprende. Escúchalo. Que él te diga, me gusta las personas del mismo sexo, no significa que tal vez ya tuvo relaciones, o que tiene una relación, o que no, o sea, no significa nada. Es, me gustan y ya, o sea, tampoco significa que estuvo pecando. Ya vimos que es diferente el pecado a la concupiscencia de la acción. Sí, otro punto que me viene a la mente es, si te lo está contando a ti, es para ti, no es para que tú, oye, es que me vino con esto y bla. No, o sea, escúchalo, hazlo sentir aceptado y confírmale como que tu compromiso, o ayúdalo a entender que está a salvo contigo. Como que hay un
que puede comunicarse contigo. Exactamente. Sí, no traiciones su amistad, no traiciones el cariño. No porque una persona, no porque tu amigo o tu amiga significa que se salga del closet contigo, significa que le gustas, ¿eh? Eso Sí. también es algo bien, bien importante. O sea, no significa que le gustas. Que puede suceder, pero no significa eso. Así que tampoco te asustes y te... Porque entra de repente el impulso homofóbico de decir, como, Sí, que te no, empiezas a... ajá. Sí. Y no lo trates diferente. Recuerda de ti mismo de dónde te sacó Dios. Sí. Recuerda de ti mismo quién eres tú cuando nadie te ve. Ujú. Recuerda todas esas cosas porque eso van a ser barreras y fortalezas que vas a poder utilizar si el enemigo viene y te dice, hey, trátalo diferente o saca la vuelta o no sé qué. O sea, el enemigo es muy astuto. Sí. Conoce las diferencias en terminología, ya las vimos en el año pasado, la semana pasada. Honra a sus padres, eso es algo bien importante. Hay veces en que cuando la persona también ya salió ante sus padres y hay muchos conflictos y todas estas cosas, hiperboliza las malas conversaciones con sus padres. O sea, no, es que mis papás me rechazan y no sé qué tanto. Pero pues también, o sea, la palabra de Dios nos manda a honrar a los padres. Entonces, hay que ser sabios, hay que ser prudentes, hay que ponerlo en oración, mucha oración, informarnos al respecto, no contestar con ignorancia y contestar con amor y con la palabra. Sí. Si piensas que... si piensas que alguien puede tener este tipo de... Que tu amigo. Ajá. O alguien en la iglesia o lo que sea, no lo acuses, no lo forces, no trates de sacarle una confesión, no, Exacto. o sea, no, es algo muy personal. Exacto. Es Así como no nos gustaría que sacaran nuestros trapitos, así como dicen, los trapitos sucios se lavan en la casa. Exacto. Entonces tú tienes que ser de nuevo compasivo, debes entender la situación de cada persona. De hecho, quiero comentar algo. Estábamos en un Zoom. Creo que era un Zoom de una iglesia o algo así. Sí, porque había muchas personas y por eso no confronté a nadie. claro. Salió el tema del aborto y un chavo dice, pues el aborto está mal. Y yo de que, no sé, lo mismo que aquí, o sea, Señor, dame paciencia. tú no entiendes de dónde viene la chava, qué le pasó, las batallas mentales que tiene, etcétera. Entonces, por lo que lo menciono es de que no, si hace eso o si está teniendo eso, no saltes a conclusiones de que tienes esto o confiésalo o haces, no. Tienes que hacerlo en una atmósfera de amor. Si no te lo comparte a ti, no te lo compartió a ti. Nada más ora por la persona si quieres hacer por la persona. Pero siempre es bien importante recordar lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Compasión, amor, aceptación. Es naturaleza, es creencia, pero bueno, vamos a... Sí. Y, por ejemplo, papá, mamá, si tu hijo viene con esto, tampoco lo juzgues, abrázalo, ámalo, es tu hijo. O sea, no sé cuántas cosas no hemos hecho nosotros con Dios siendo sus hijos y Jesús y Dios nos sigue amando, nos sigue abrazando, nos sigue perdonando. Cantamos y decimos y oramos y confesamos la misericordia de Jehová es para siempre. Uy, lo siento mucho. Entonces, cantamos tantas veces la misericordia de Dios y no mostramos misericordia para los demás. No. Tal vez te saque de rollo, tal vez tengas miedo, tal vez no sepas cómo actuar al respecto, pero ya comentamos de los ministerios, ya comentamos de la palabra. Y todo va a comenzar a cambiar y todo va a empezar a sanar, porque finalmente, como dije, es una carencia afectiva, mientras sobreabunde el amor. Sí. Y el amor, como lo muestra la palabra de Dios, ese amor que transforma, ese amor que cambia a las personas a ser lo mejor lo que Dios quiere que sean, la mejor versión de ellas mismas. Y por último, para cerrar ya, o sea, finalmente, si tu amigo o tu amiga te dice esto, no dejes que tal vez si se llega a victimizar, su victimización haya que despierte en ti empatía y así como que quieras ayudar. No tiene nada malo. Sí, o sea, tampoco, ¿no? El pecado sexual es destructivo. La inmoralidad sexual en cualquiera de sus ámbitos y sus facetas es destructiva, es destructiva. El pecado es pecado y el pecado destruye. Entonces, no tiene y no hay nada de amor en motivar a alguien a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Así es. En ningún sentido. Y para ir concluyendo, hemos hablado mucho del amor y la aceptación. Para no obviarlo, si bien ya lo platicaste con tus papás, con amigos, lo que sea, nunca dejes de lado a Cristo.
Exacto. O Sí, sea, sí, siempre en sí. oración, siempre en comunión con Jesús. Él es el que más te ama de todos, Él es el que más te acepta de todos, Él es el que más te conoce de todos y Él es el que más te puede ayudar. Él es el único, de hecho, que puede Sí, ayudarte. sí, y como lo vimos, aunque la Biblia no menciona específicamente, Jesús también llegó a luchar con la atracción al mismo sexo. Pero si creemos en Jesús por fe, también podemos creer que en Hebreos 4:15, cuando habla de que fue tentado en todo, por fe Todo. podemos creer que muy seguramente también fue tentado con la atracción al mismo sexo, Ujú. aunque no lo mencione específicamente la Biblia. Entonces, Él te entiende. Sí, Él te entiende por encima de todas las personas del mundo. Él te entiende, conoce tu proceso, sabe y va a estar ahí para abrazarte, para apoyarte, para escucharte llorar, para escuchar tu frustración. Todo. Una de las partes de la lección de esta última, la 13ª fue huye hacia Jesús. sí, O sea, inclusive decía, si amas el pecado sexual más que a Jesús, más que a Dios, díselo a Jesús sí, y preséntate con vulnerabilidad ante Él. Literalmente derrama todo lo que está en tu sí. corazón y va a ser la forma en que empieces a sanar. Así es. Bueno, pues Irra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Irra, una vez más, ¿dónde te podemos encontrar? En Facebook, Israel Esparza López, ahí está mi página de Facebook, y en Instagram, @Israel_Esparza_LO. Muy bien, chicos, pues un placer, Isra. Espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo, que pues puedan utilizar esta información. ¿Algún mensaje final? Chicos, finalmente todos somos pecadores en busca de gracia y necesitamos gracia. Y recordemos quiénes fuimos antes de conocer a Jesús, recordemos quiénes somos en Cristo y como dice Pablo, y a los que viven en el Espíritu, anden también en el Espíritu. Amén. Pues nada, yo soy Héctor. Yo soy Isra. Nos vemos en la obra.